Hola amigos de YouTube. Somos Mazinger de BZ Esperamos les guste esta tercera parte de nuestras historias de horror real. Y pues aquí la tienen. Esperamos estén listos. En 1991, cuando mis abuelos se mudaron de la vecindad donde vivían, para mudarse finalmente a un lugar propio, lejos del barrio, mi abuela se sentía abrumada y triste por irse para siempre del lugar donde había vivido por casi 40 años. Aún así, debido al alto costo de los alquileres, también era un alivio el irse a una casa donde nadie podría sacarla jamás. Unas semanas antes de que partieran, el proceso de despedida de todos los amigos y pocos familiares empezó por parte de toda mi familia hacia los últimos y mi abuela estaba más afectada por dejar dos cosas: su padre y a su amiga Carmen. Fueron muchas las cosas que platicaban estas mujeres en sus interminables tertulias finales. Entre otras cosas, salió a relucir la aventura de mi abuela esperando a mi abuelo en el patio de la vecindad. Y cuando las risas de la anécdota terminaron, Carmen se puso seria y le contó a mi abuela algo que nunca le había contado. 3 años antes, en 1988, Carmen pasaba por una etapa terrible en lo económico y tenía graves dificultades para pagar renta y para comer. Pues si pagaba una cosa, se quedaba sin la otra. Estaba desesperada y sin saber qué hacer. Su esposo no era de gran ayuda pues su gusto por la bebida, ya se había convertido en alcoholismo y solo para el licor trabajaba, cuando trabajaba. Entonces, la señora de la panadería de la esquina le sugirió el peor consejo de todos: que consultara con una clarividente para que leyese su mano y así, averiguar quién le estaba haciendo brujería para que le fuera mal. Por supuesto que eso le pareció a Carmen una gran estupidez, ya que no creía que eso de la clarividencia o brujería existiera. Lo consideraba superstición y superchería para gente inculta, ignorante y de tercer mundo. Pero la situación empeoró, el trabajo de cultora de belleza escaseaba. Y para colmo de males, ya no había nadie que quisiera prestarle dinero. Desesperada, ya no pensó racionalmente y en vez de buscar una solución sensata o definir el problema, como cualquiera hubiera hecho, se obsesionó con la idea de que alguien le estuviese haciendo daño con brujerías. Cuando su esposo fue llevado al hospital por desmayo etílico, se decidió a seguir el consejo y ver a la señora en cuestión. La panadera le indicó la dirección del lugar y Carmen la reconoció inmediatamente, era una casa vieja y destartalada muy célebre en el barrio por ser propiedad de una señora que tenía fama de ser bruja. A la señora todos la conocían, pero muy pocos le hablaban mayor cosa que un simple, buenos días. Era temida por sus supuestos dones de bruja y clarividente. También se le achacaba un pacto con Satanás y el poder de convertirse en animales, para hacer fechorías. A Carmen incluso le parecían risibles estas creencias populares, pero dado el caso que no perdía nada con probar y a su desesperación, accedió a ir. Le indicaron que ella trabajaba limpiando casas en una zona acomodada de la capital y por eso solo atendía consultas por la noche. Carmen llegó ataviada como de costumbre, con una blusa y falda 3 tallas menores a la propia, cosa que parecía premeditada para incitar, algo que inició así, cuando era adolescente. Pero por fuerza de costumbre, ya ni cuenta se daba. Pero que no era del agrado de la señora bruja. Carmen tocó la puerta y los pasos para atenderla, no se hicieron esperar. Buenas noches. Seco y cortante fue lo que le contestó un chiquillo flacucho, ataviado con una camiseta de un grupo de rock, que había abierto la puerta. ¿Qué deseaba? Continuó la voz del chiquillo. Busco a la señora que atiende. Fue lo que se le ocurrió a Carmen responder. El chiquillo tan solo sonrió de manera grotesca y espeluznante y le dijo que pasara a la sala donde la señora atendía. La condujo por un pequeño patio, que era lo único bien arreglado de aquella miserable casucha y por alguna razón. El centro del patio estaba en buenas condiciones, casi como un campo de béisbol, libre de piedras, monte y asentado con agua y barrido. Cosa que destacó por ser lo único bien cuidado del horrible patio. Un hombre viejo y haraposo la esperó en el umbral del cuarto donde se iba a dar la consulta. Era el esposo de la vidente. Le dijo que se sentara en una silla de plástico, enfrente de una mesa de pino que alguna vez estuvo limpia. El señor dio una mirada impropia al busto y trasero de Carmen, cosa que no pasó desapercibida por ella, pero ya estaba acostumbrada a que la vieran así y no le importó, no así, a la señora clarividente, que se había dado cuenta.
Lanzó una sonrisa significativa al hombre, cuya compostura se perdió al instante y se enfiló a la oscuridad del patio. Carmen le contó su problema a la señora y esta, la escuchó con un fingido interés y cierta burla, colocó un vaso de vidrio con agua en la mesa, lo observó por un rato, y finalmente dijo: «Usted se llama fulana de tal, vive en tal dirección y trabaja de X cosa». Al principio, Carmen se sintió abrumada por haberle adivinado 3 cosas al hilo. Pero luego, analizó que eso era fácil de suponer, ya que Carmen era bastante conocida en el barrio por ser cultora de belleza, por saberse dónde trabajaba y dónde vivía. Y sobre todo, era famosa por las legendarias peleas que protagonizaba con su esposo. No hizo mención de estos pensamientos y la señora bruja continuó: «Usted tiene problemas por ser tan promiscua», dijo sin sutileza la bruja. «Y por andar provocando a los hombres con ese su atuendo de prostituta». Carmen sintió que le habían echado sal en una herida y se levantó tirando la silla y contestó: «A mí nadie me dice prostituta, ¿escuchó bien, vieja bruja? Mejor vístase usted como sea. Menos como una pordiosera, como luce ahora y luego critíqueme». Entonces vino un lenguaje un poco subido de tono, que no podemos repetir. La bruja escuchó con calma. Sonrió con una sonrisa tenebrosa, una risa legendaria en el barrio y solo dijo: «Son 10 quetzales». «¿Qué?», gritó Carmen. En esa época 10 quetzales eran el equivalente a unos $50 de hoy. Una pequeña fortuna para alguien con necesidad. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a pagar esa cantidad de dinero por insultarme? «Vieja estúpida», dijo Carmen y luego salió a la calle sin ver atrás. Ni siquiera pensó mucho en el chiquillo que dibujaba círculos en el centro del patio. Tan solo escuchó a la señora decirle que si no le pagaba, algo malo le iba a pasar a ella o a alguien a quien quisiera. Carmen, muy enojada, entró a una pequeña tienda donde le daban crédito y pidió una cerveza que bebió hasta la última gota. Se quedó sentada, pensando en lo que se había convertido su vida, y en la gran tontera de ir a ver a una bruja. Esperó un poco más y caminó hacia su apartamento. Entró y trató de encender la luz del pequeño cuarto cuando recordó que no había pagado el servicio y se lo habían cortado. Los postes de luz de la calle iluminaban tenuemente el cuarto y era suficiente para divisar todo a medias. Se sentó en su pequeño sillón y llamó al inútil de su esposo y no hubo contestación. Cerró los ojos un instante. Y se calmó. El sueño empezaba a apoderarse de ella cuando escuchó un fuerte resoplido, que venía de afuera. Ni siquiera le dio tiempo de pararse a averiguar. Un enorme bulto tumbó la delgada puerta, como si estuviera hecha de cartón y se abalanzó al sillón y empezó a morder con furia. Carmen gritó con fuerza, pidiendo ayuda. Pero nadie respondió al llamado. El instinto de supervivencia obligó a Carmen a meterle un zapato de su esposo, que estaba tirado en el suelo, al hocico del animal. Fuere cual fuere. Para protegerla de las poderosas mandíbulas que ya habían quitado pedazos al pobre sillón. Como pudo. Se levantó y el enorme animal ya se abalanzaba nuevamente sobre ella. Entonces, Carmen, agarrando fuerzas de flaqueza, corrió hacia la pequeña mesa que hacía de cocina y se montó sobre ella. El animal, al ver a Carmen acorralada, lanzó un chillido seco y paralizante por lo agudo. Calculó la distancia, o eso pensó Carmen que hacía, y corrió a la mesa. Carmen no distinguió bien a la bestia, ni pudo conjeturar a qué especie pertenecía. Tan solo sabía que era peludo y con colmillos largos y curvados, tampoco sabía qué tan serias eran las heridas en su cuerpo, ya que de una rápida mirada, vio cómo sangraba profusamente de una mano, tan solo esperaba a que el animal embistiera. Cuando lo hubo hecho, Carmen saltó encima de la mesa y el animal, dejándolo debajo, y salió disparada hacia la puerta. Los agudos chillidos taladraban sus oídos y justo estaba abriendo la puerta, cuando su esposo, que entraba, la sujetó y le preguntó qué pasaba. Ya no tuvo tiempo de preguntar más, el esposo de Carmen vio como la bestia se arrojaba sobre ambos, cuando este le estrelló una botella de aguardiente en el hocico del animal, haciéndola añicos. El sorprendido animal retrocedió un momento y cuando se disponía a atacar de nuevo, el esposo de Carmen le hundió el resto de la botella quebrada y filosa en un costado de la cara. El animal gritó con furia, los empujó y corrió hacia la salida y se perdió en la calle.
Carmen no podía creer lo que acababa de pasar y su esposo, quien del susto ya no tenía borrachera, por primera vez en su vida le había servido tener una botella de licor en la mano y lamentaba que se hubiera desperdiciado muy fino aguardiente. Mi abuela escuchó todo con atención y luego Carmen comentó que lo más extraño y cruel, era que ninguno de los vecinos hubiera salido en su ayuda. Ni siquiera su amiga. Mi abuela tan solo asintió y luego con un poco de pena respondió que para ser justos, ella y su esposo peleaban tanto y con tanto escándalo. Que quién hubiera pensado que esto fuera diferente. Y el epílogo, era, que, unos días después, del suceso que casi nadie supo, porque a nadie le quiso contar, la señora bruja fue vista por Carmen. Con un golpe en la mandíbula y unas gasas, cubriendo la oreja derecha. La señora se limitó a sonreírle de manera siniestra, siguiendo su camino. Casi 2 meses después, el esposo de Carmen moría de una complicación en el hígado. Carmen agregó: hasta el momento, todo parece casualidad del destino, mi esposo estaba enfermo de tanto beber. No porque la señora me hubiera dicho que a alguien querido iba a pasarle algo malo. Y ya ha habido casos en que al señor del barranco se le escapan sus cerdos de engorde, y algunos han atacado a las personas. Aunque nunca de manera tan salvaje. A mí me tuvieron que poner puntos en una mano y la espalda, y me fracturé 2 costillas debido al ataque. ¿Habrá sido la señora? Siguió Carmen. La gente decía que se convertía en alguna clase de animal y atacaba a las personas. ¿Todo será una gran casualidad? Eso creo, porque mi esposo ya murió y nunca tuvimos hijos, entonces me encuentro sola. Así que he decidido pensar que es casualidad. La señora era una gran farsante y eso que tenía pacto con Satanás era una gran mentira para engañar a la gente. ¿Verdad? Esa pregunta, dicha así, para encontrar consuelo, turbó a mi abuela, quien solo alcanzó a decir un torpe: sí. Así es. Y ya no quiso contarle la anécdota que mi padre le había contado, le sucedió con el hijo de la señora, 1 año después. Aquel chiquillo flacucho, que le había abierto la puerta y que todos llamaban el brujito. Carmen se despidió, mi abuela se mudó y ya nunca más volvió a verla. Transcurrieron muchos años hasta que un pariente de mi abuela, quien todavía vive en el viejo barrio, le contó que Carmen había fallecido en 2001. Nunca se volvió a casar. Bien amigos, otra historia paranormal para compartir, ustedes tienen la última palabra, comenten, suscríbanse, den like. Adiós.